Bueno, vamos a abordar ahora sí la que particularmente yo considero es la película emblemática de esta corriente de cine, por lo menos la película más famosa, más reconocida, con una forma muy innovadora. Estamos hablando de Häxan, la película que se llama La brujería a través de los tiempos, Häxan, que quiere decir bruja. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es una película muy extraña, hecha en el año 1922, va a cumplir 100 años dentro de muy poquito. Es una película que es un ensayo, básicamente. Estamos en presencia de una película que puede ser vista como se lee un ensayo de un teórico, de un sociólogo, de un historiador. Bueno, Christensen, el director, es un profesor en Dinamarca y bueno, y llevó adelante esta película en donde volcó todos sus estudios sobre demonología y sobre brujería y sobre todo tomando en cuenta la base social de estos fenómenos, ¿no? Lo que se propuso fue desmenuzar la historia de la brujería, la historia de la demonología, teniendo en cuenta por qué intereses se escondían detrás de la creación de estas teorías y de estos llamados chivos expiatorios, ¿no? Porque las brujas, si se quiere, los adoradores del diablo, que no eran solamente mujeres, en la película se ve en un momento cuando hay dos médicos que están queriendo practicar una autopsia y son acusados de brujería, de adoradores del demonio. Bueno, eran chivos expiatorios. Y esta palabra no va a ser inocente, no es inocente ahora, y lo era mucho menos en esa época porque la figura del chivo expiatorio va a ser la base fundamental de la Alemania nazi, ¿no? Estamos muy cerca en tiempo, estamos en el año 22, a 10 años un poquito más del ascenso de Hitler al poder. Y estamos muy cerca geográficamente, estamos pegados a Alemania y ya se respira este aire de el regreso del chivo expiatorio, el regreso de encontrar un culpable. ¿Un culpable a qué? Bueno, un culpable a las tragedias que se vivieron por la Primera Guerra Mundial y a las consecuencias económicas de esa guerra. Y bueno, y hay que buscar culpables, así como en ese momento la construcción de la religión, el intento de imponer la religión católica en lugares más reacios a recibir el credo católico, se tuvieron que llevar adelante o se llevaron adelante para imponer esa religión, lo que se llamó como la caza de brujas, como lo que se llamó la búsqueda de chivos expiatorios, de culpables, que de alguna forma funcionaban como, si se quiere, tapones, como cuello de botella al avance del catolicismo. Bueno, esto se llevó a cabo en muchos países. Se ve, lo que intenta abordar la película es cómo se dio a cabo en el territorio nórdico, en Alemania y también en Suecia y en Dinamarca, pero nosotros sabemos, porque bueno, por el beneficio de la historia, que esto sucedió en otros países y sabemos los intereses detrás de la Inquisición o de la caza de brujas que se llevó adelante, por ejemplo, en España. Justamente, en primer medida, sabemos que la persecución a los moros, la expulsión de los moros, de los musulmanes, de los turcos del sur de España, llevó consigo una persecución religiosa. Y básicamente la Inquisición se aplicó sobre los moros que no se quisieron ir, que se aferraron a sus propiedades legítimas y válidas. Bueno, como no se quisieron ir, se aplicó sobre ellos la Inquisición y la persecución. Y también en el mismo sentido la unificación de España. España es un territorio que se unificó en base a diferentes reinados. Castilla, Aragón, sobre todo como los principales, Castilla en lo que hoy es Madrid, Aragón en lo que hoy es Cataluña, País Vasco, Granada, que es el sur, justamente donde estaban los moros, y
Portugal, bueno, Portugal hoy es un país independiente, ¿no? Pero cuando se configuró la península ibérica como España, para poder lograr esa unificación de los diferentes reinos y de diferentes posturas y pensamientos, la religión fue fundamental y la Inquisición fue fundamental en ese momento, y el juicio y la quema y la persecución de personas en base al credo religioso fueron fundamentales para unificar España y para que de alguna manera toda la península se subyugara al poderío, sobre todo de Castilla, ¿no? Sobre todo de Madrid. En segundo término Cataluña, pero en primer término Madrid. Madrid, que era Castilla, quiero decir, que era un territorio no fértil. En Madrid, que estamos en el medio de España, está ubicado en el medio de España, es una zona árida, no crece nada, no tiene ningún tipo de ventaja productiva, al no crecer nada, su terreno no le ofrece nada, no tiene recursos, lo único que tiene es la ubicación geográfica, y de alguna forma construyó su poder en base a subyugar al resto de los territorios a la presión impositiva que iba a ejercer una vez que estuviera unificado el territorio español, y eso se consiguió por medio de la religión. Y ni que hablar del uso de la Inquisición en Latinoamérica en contra de las religiones de cada uno de los pueblos y tribus originarias. Ni que hablar. Y ni que hablar de la Inquisición que se llevó adelante en Inglaterra y si se quiere la caza de brujas que se llevó luego en los Estados Unidos, sobre todo en la costa este, en esa famosa y conocidísima historia de las brujas de Salem, que dio lugar a tanta narrativa. Bueno, lo que vemos es un patrón común en el cual todas estas historias de demonología y brujería están atadas a un interés político, económico, social, de un poder o de algunos poderes establecidos. Esa es la base de lo que quiere de alguna manera Christensen desnudar en Haxan y dejar expuesto en Haxan con esta película Ensayo, que trabaja en un doble registro. El primer registro es este registro documental ensayístico donde aparecen todos los postulados según los estudios de Benjamin Christensen, y luego en otra medida aparece sí una forma ahí más puramente ficcional, cinematográfica, que tiene que ver con la representación de esas situaciones planteadas en la forma ensayística, donde vemos, por ejemplo, ese aquelarre que les mencionaba hace unos momentos, o donde vemos algunas situaciones que son dramatizadas, que son teatralizadas y llevadas a cabo en una forma ya más parecida a lo que era la esencia del cine en aquellos momentos. Entonces es una película muy interesante por los dos registros en los que se mueve, que son dos registros es decir, son la combinación de los dos registros es innovador para el año 1922. Digamos, pensemos, ¿no?, el abismo temporal, cronológico que tenemos con ese tiempo, y ahí vamos a tomar verdadero valor de lo que la película de Christensen efectivamente es.